Tiene el uso de la tribuna el senador. Muchas gracias, senador presidente. Escaño, permítame, sonido del escaño del senador Gil. Gracias, presidente. Me imagino que la alusión que se autoimputan es en razón de ser senadores de estados chiapanecos que no han defendido el impuesto en la frontera. No hubo alusión, senador. Por favor, continúe. Muchas gracias, muchas gracias. Y qué bueno que Chiapas está otra vez aquí en el debate de este Senado de la República. Y qué bueno también que, a pesar de lo que muchos puedan creer, este Senado todavía tiene voz, todavía tiene peso político. Y creo que en este debate, que además seguramente seguirá por muchas horas, vale la pena hacer un pequeño paréntesis solamente para comentarles, senadores, y congratularnos como senadores por Chiapas de que el presidente Peña, el Ejecutivo, acaba de anunciar el indulto al profesor Patistán el día jueves, gracias a una iniciativa que se aprobó aquí en el Senado de la República con el impulso de Angélica de la Peña, de Manuel Camacho, del senador Gil Suart. Felicidades, senadores, se hizo justicia, de manera tardía, pero se hizo justicia. Qué bueno que aquí se discute sobre hacernos cargo de nuestras iniciativas, de nuestras propuestas, y por supuesto la senadora Arely Gómez, sin duda, senadora Arely, discúlpeme la omisión, sin duda una impulsora de este hecho. Pero volviendo a nuestro tema, qué bueno que aquí se habla de hacernos cargo de nuestras propuestas de campaña. Yo, cuando fui candidato a diputado local por la Sierra Madre de Chiapas, ya se escuchaba el run run del incremento al IVA en la frontera y me comprometí a votar en contra, y así lo haré cuando se presente esa reserva el día de hoy para defender la frontera sur. Qué bueno que el senador Gil Suart hace mención que la frontera sur también existe, no es nada más la norte, no es nada más la de las maquiladoras, también es la frontera de los maras Salvatrucha. Por favor, que no se les olvide a los senadores del PAN. Pero también, cuando fui candidato a diputado y cuando fui candidato a senador, los chiapanecos me dieron una encomienda: defender a como diera lugar que no se cobrara IVA en alimentos y medicinas. En Chiapas existía también ese fundado temor de que el gobierno del PRI junto con el PAN buscaría tener más ingresos y que lo haría a través justamente del impuesto que más daña y que más lesiona a los pobres. Y aquí vale la pena recordar que en Chiapas los alimentos y las medicinas representaban en el 2010, de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso de gasto en los hogares, 43.4% de los gastos de los hogares, mientras que este gasto en promedio en toda la República es de 27.7%. Es decir, los chiapanecos gastamos un 56% más de nuestros ingresos en alimentos y medicinas que el promedio del país. En Chiapas, el 86% de la población vive con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Por eso, hoy puedo ver a la cara a mis paisanos y decirles que la reforma hacendaria afortunadamente tomó un camino diferente y no incrementará el IVA en su consumo más elemental. Sin duda, el camino que ha tomado tiene sus matices, tiene avances importantes, combate privilegios fiscales, cobra más a quienes más perciben y además se aleja de este temor social que existe en nuestro estado. Si cualquiera de nosotros le preguntamos a un chiapaneco si prefiere que se grave la actividad minera y no los alimentos, les puedo asegurar cuál es su respuesta, porque las minas, en particular en Chiapas, son un tema muy sensible y se ven como una actividad expoliadora que pocos o nulos beneficios sociales deja y muchos daños ambientales, y si no, asómense a la reserva de la biosfera del Triunfo para darnos cuenta de esto. Por eso no tenemos problema en gravar las minas en lugar de los alimentos y las medicinas. La reforma hacendaria que discutimos tampoco es la panacea, sin duda, pero es un avance importante para evitar una alianza que sí hubiera podido afectar a los más pobres. Esta iniciativa, esta reforma, retoma la idea de que la política fiscal sea progresiva, elimina privilegios añejos que se consideraban ya casi como derechos, se crean nuevos impuestos, sí, pero son actividades no productivas y a sectores que afectan a la salud, y vincula a la política económica como motor de crecimiento. Además, en contexto con el paquete de
reformas se propone la pensión universal para trabajadores que no cuentan con seguridad social. Esto en Chiapas implica el 80% de la población, porque solamente el 20% de la población en Chiapas tiene esa cobertura. ¿Cómo vamos los chiapanecos a votar en contra de eso? Pero reitero, yo no estoy de acuerdo y votaré en contra del incremento al IVA en la frontera sur. Qué bueno que se está planteando esa defensa y felicito a los senadores del PAN y a todos quienes se alíen en esta defensa de causas justas, sociales, no económicas en el caso de la frontera sur. Ahora, quisiera, presidente, que esta sesión también valga para otros elementos y que nos sirva para lecciones de discusiones futuras que vamos a dar aquí en el Senado y que tienen que ver sobre todo con la reforma petrolera. Porque en este debate hemos escuchado posiciones de todo tipo, posiciones justas, posiciones con ideas, posiciones que defienden causas añejas como la defensa de la competitividad de la frontera norte y el desarrollo con justicia para la frontera sur. Pero también aquí, en esta tribuna, hemos escuchado la voz de los intereses. Hemos escuchado la voz de los intereses de las grandes empresas, los intereses de las industrias que ven en riesgo sus ganancias, pero que anteponen esos intereses al interés de las mayorías y de los que más necesitan en este país. Por esa razón, senador presidente, le quisiera solicitar en este momento que instruya a la Secretaría para que dé lectura al artículo 298, numeral 2 del reglamento del Senado de la República, con objeto de ilustrar a esta Asamblea de nuestras obligaciones en materia de cabildeo. Se lo solicito, presidente. Cómo no, señor senador Zoé Robledo, pido a la Secretaría que dé la lectura al artículo 298 de nuestro reglamento. Artículo 298, numeral 2. Las comisiones y los senadores informan por escrito a la mesa para su conocimiento de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Atendida. Muchas gracias. Y concluyo y le he pedido esto a la presidencia, que diera lectura de esta disposición, porque este debate debe de servirnos para que tengamos en cuenta que el cabildeo es una actividad que está regulada en este Senado de la República y que exige transparencia y que exige rendir cuentas y que exige espacios para no generar sospechas. Por eso solicito a la mesa directiva nos solicite a todos los senadores un informe correspondiente que además estamos obligados a dar de con qué particulares nos hemos reunido y se informe a todos y cada uno de los senadores y a la sociedad sobre nuestras reuniones, sobre los acercamientos que hayan tenido. Repito, no son ilegales, pero tenemos la obligación de transparentarlos. Si un senador se ha reunido con algún cabildero de las minas, de la industria refresquera, de las maquiladoras, que lo diga y lo transparente, porque está aquí en este reglamento. No queremos pensar mal, porque muchas voces aquí suenan prácticamente igual a la de muchos intereses. Es cuanto, senador. Gracias, señor senador Zoé Robledo.